del trabajo, que este mes los números van a dar levemente positivos en creación de empleo. El panorama del trabajo, que este mes los números van a dar levemente positivos en creación de empleo. Bueno, hace pocas horas estas eran las palabras del presidente de la Nación, Mauricio Macri, pero después conocimos los datos de pérdida de empleo que reflejaba el mismo INDEC. Gato, buen día, bienvenido. Buen día, Dani, buen día, Antonio. Buen día. Como decimos habitualmente, la realidad le vuelve a dar un mazazo al gobierno de Cambiemos. Una realidad que el gobierno, lamentablemente, porque uno entiende que cuando hay un gobierno votado, además, mayoritariamente, como lo decimos siempre, y es lo que hay que respetar en el ámbito de la democracia, votado por las mayorías, pero uno entiende que ese gobierno tiene que comprender las señales de la realidad. No comprendió el gobierno las señales de la realidad por el tremendo tarifazo brutal que dio y lo tuvo que entender la Corte. Y la Corte marcarle el rumbo al gobierno y la Corte indicarle el camino y la Corte decirle hasta contarle cómo deben hacer las audiencias públicas. Y ahora, en el medio de un relato diario que hace el gobierno, que va desviando la atención sobre distintos hechos para no focalizar los problemas de la realidad, nuevamente esta le vuelve a dar un mazazo. Ayer veíamos y comentábamos lo que eran en el mismo día. Ayer fue un día, digamos, de dos realidades concretas. Lo que mostraba la Plaza de Mayo, con esas colas descarnadas de gente que se habían hecho hasta un viaje desde la provincia de Buenos Aires pensando que le iban a regalar 1 kilo de manzana y se tuvieron que llevar 2 manzanas. Y después por la tarde el número de la cruel realidad, que es lo peor, porque son personas de carne y hueso que están pasando por una situación laboral cada vez más precarizada en la República Argentina, que lo vienen además marcando los informes del Observatorio Social de la Unión Católica, de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, con las cifras de la pobreza. Entonces, hoy tenemos que 3 de cada 10 argentinos son pobres, que 3 de cada 10 argentinos están en situación de desempleo, que 3 de cada 10 argentinos están con situaciones precarizadas. Y esto cada vez se va elevando más. Hoy conversamos a la mañana en la radio con los delegados gremiales de Rosario. 11,7 para el Gran Rosario y una situación que se está desbordando en el Gran Rosario porque la realidad social del Gran Rosario desde hace meses está siendo advertida por representantes de los gremios, pero no es escuchada. Hoy tenemos un desempleo entre los jóvenes casi el 20%. Entonces, son cifras que le marca la realidad. Anoche, por ejemplo, en el programa de Minuto 1 tuvimos un excelente debate con José Urtubey, un dirigente empresarial, con Omar Plaini de la CGT, con Paula Español, economista. Todos los sectores y de pensamientos diferentes le están marcando al gobierno que tiene que rectificar rumbos, que por este rumbo económico van a seguir creciendo la desocupación. Y lo peor es que el gobierno está encerrado en una burbuja de soberbia, o tal vez muchos se enojan y me dicen, no, te equivocás vos. El gobierno está haciendo ese plan porque lo siente y lo piensa así. Y uno, bueno, tiene que decir, bueno, está bien, tienen razón. Es el plan del gobierno. Pero Gato, hoy hablamos que cierra tal vez con mayor desocupación. Uno piensa que un gobierno no lo quiere, que busca el bienestar general de la sociedad, ¿no? Desde lo comunicacional, decíamos nosotros, ¿no? 24 horas antes a que se conozcan estas cifras, decir que las cifras van a ser exactamente lo opuesto, que van a ser alentadoras, claro, pero las cifras de empleo, ¿desde qué lado cierra que se intente dar un mensaje esperanzador cuando los números...? Anoche lo explicaba Dani Berco eso, porque aparentemente el gobierno tiene informes que un rebote de la situación en el mes de julio del empleo mínima, que se van a conocer ahora con los datos de agosto. Mínima. Bueno, esa es una explicación. La cruda realidad es esto, y ayer el propio Todesca, el director del INDEC, dijo que se estaba frente a una situación grave en la Argentina del mercado laboral, ¿no? Digo, es la realidad. Porque además uno esto lo percibe, no tenés que ir muchas veces a los datos, uno lo percibe en el barrio en que uno vive, al menos lo vivo yo, lo percibo yo que vivo en Saavedra desde hace más de 10 años, cuando salgo a caminar y que veo comercios cerrados, comerciantes que se quejan de cómo ha disminuido,
¿Cómo ves el consumo, cómo ha achicado la gente? Antes te compraban 1 kilo de tomate y ahora te van a comprar 2 tomates, 3 tomates. Antes compraban 1 kilo de manzana y ahora van por unidades a comprar manzanas. Pues yo noto mucho eso en donde yo compro en un supermercado que es un chino que está en Tortuguita, que es muy grande. Y, digamos, compra el común de la gente, ¿no? Gente muy humilde, o sea, se mezcla todo, ¿no? Y gente de mucha plata y gente humilde por lo barato que está, ¿no? Y vos te das cuenta cómo han cambiado la modalidad y van comprando lo diario. Sí. Por ejemplo, vas a ver, las gaseosas de tercera marca, no te digo ni de segunda marca, vacío. Primera marca, llenas. Claro. Otra cosa, por ejemplo, el Tetra Pak. Son de... El tomate, por ejemplo. Sí. Son más grandes, mucho más baratos, de marca desconocida, tercera marca, cuarta marca, pero llevan un Tetra Pak, fideos, es lo más habitual, polenta, mucha carne picada. Bueno, por eso aumentó, hay oferta de pollo, por ejemplo. Antonio, que aumentó el consumo muchísimo de fideos desde enero de este año. Y polenta. Y bajó, que esto es lo que Isadr Rudnik, que desde el CEPSI, marca desde principios de este año, que ha cambiado en forma, digamos, negativa la alimentación en muchos sectores, porque se alimentan con más fideo, pero han dejado, por ejemplo, de comer carne o leche, que es lo que marca Daniel Arroyo permanentemente, que hay que prestar atención a cómo ha disminuido el consumo de leche en sectores que necesitan de eso, ¿no? Sí, también creció mucho, te digo, por lo que uno ve, como lo que van llevando, digamos, en los changuitos, que ahora son canastitos, no changuitos, ¿eh? ¿Viste los canastos de mano? Mucha leche en polvo, por ejemplo, muchísima leche en polvo. Por ejemplo, en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires se conoce mucho problema de agua. Claro. Entonces hay empresas que están privatizadas hace mucho tiempo y el agua tiene un cloro que te duelen los ojos cuando te bañás. O sea que es de dudosa procedencia. O sea, se nota, está Julián con nosotros, Buen día, Julián. Se nota que hay un cambio enorme en el consumo, ¿no? Que la gente consume, o el común consume, lo que va a consumir en el día. Sí, ese es uno de los rasgos centrales de lo que es la caída del consumo, que es que aquel que, tiene que restringir lo que son, de alguna manera, sus márgenes o sus recursos para consumir, trata de hacerlo y distribuirlo de la mejor manera posible. Y en ese sentido hay determinado tipo de hábitos que se van cambiando, ¿no? Conductas que se van cambiando, y los consumos, es cierto, digamos, uno desde la estación de servicio hasta el supermercado, lo que se achican mucho son lo que son las órdenes de compra. Como se mide en la economía, son por órdenes de compra, se van reduciendo, y la gente a veces compra o carga nafta solamente para lo que tiene que utilizar en el día. Es una situación preocupante. Yo, digamos, voy leyendo allí los datos que vamos dando en el graph. No coincido con que están particularmente ahora, ¿no? Que subió 3,4%. Me parece que, y para no faltarle respeto a la gente que no tiene trabajo, me parece que lo más importante, primero que todo, es que hay 1,5 millones de personas que hoy no tienen empleo y que lo está buscando activamente, porque esa es la definición de desempleo, ¿no? Lo está buscando y no lo consigue. 1,5 millones de personas. En ese contexto, me parece que la gente se debe que uno dé una discusión, yo digo, lo más objetiva posible. Por supuesto que siempre el tema de la objetividad está en discusión, pero digo, ¿cuál es el dato y cuál es, de alguna manera, la situación del mercado de empleo en la Argentina? Y si uno puede imaginar que la situación del mercado de empleo en la Argentina se originó en estos últimos 6 meses, o si esto se viene dando ya en los últimos años, y yo diría más, casi en las últimas décadas, porque hay factores que tienen que ver con las últimas décadas en el mercado de trabajo de la Argentina. En el 76, te voy a decir, empezó todo esto. Perfecto. La otra también, que hay una realidad, por ejemplo, que vos fíjate que se han concentrado por la falta de ferrocarril, todo alrededor de las grandes ciudades. Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran La Plata, Gran Buenos Aires, Gran Mendoza. Son los sectores que mide la encuesta permanente de hogares del INDEC. Claro, ¿no? Y ahí el problema está en que vos fíjate que lo caro que está el transporte, está carísimo. Por ende, al haber el camión estar tan caro, no haber ferrocarril, no hay tren de carga, y ahí se ha complicado notablemente porque las fábricas del interior han venido por Claro, son los sectores industriales, son los sectores que obviamente en este contexto están sufriendo porque hay menos consumo, porque se produce menos, y son los primeros registros que hay del desempleo, que yo creo que efectivamente tiene que ver con lo que es una profundización de la crisis económica en la Argentina en estos últimos meses. Ahora, lo que tampoco me parece que es objetivo es plantearlo como si esto fuera un fenómeno de los últimos meses, porque lamentablemente no lo es.
Y porque cuando uno toma los datos verdaderos, no los datos del INDEC, que sabemos que realmente no son para poder, no se pueden comparar, digamos, es decir, incluso lo marca el INDEC en el día de ayer, dice, no podemos hacer una comparación porque obviamente los datos del 2015 no son datos buenos. Es más, si uno toma los mismos datos que estamos mencionando de pobreza de la UCA y se fija el indicador que da la UCA de desempleo en la Argentina para fines del año pasado, ese indicador es del 9%. No es del 5,9, es del 9%. Entonces, digo, si vamos a comparar, yo digo, podemos hacer una comparación con los mismos indicadores que como los teníamos hasta fines del año pasado. Pero está claro que no hay un salto dramático del desempleo en la Argentina. Hay una profundización de las causas que generan desempleo. No hay una crisis en el mercado de empleo. Yo no lo creo, no creo que haya una crisis, porque bueno, esto no se ve en los números, pero estamos hablando de los números que dio el INDEC a conocer en el día de ayer, que son números confiables realmente. ¿Podrían darlo? Podrían darlo. Digo, cuando se dé, lo podemos mencionar y lo podemos analizar. Yo creo, Julián, que hay un problema de empleo real y muy complicado en la Argentina. El problema es de creación de empleo en la Argentina. Pero esa profundización no es crisis, vos decís que es una Para mí es una crisis pero no de una empleo. crisis. No, digo, ¿dónde hay una está la situación diferencia? crítica. Claro. ¿Dónde hay la diferencia? Si no hay creación de empleos, No, bueno, a hay ver. gente que busca empleo y que no Pero consigue. ¿contra qué comparás una crisis? Eso es lo que yo digo. Pero es que no hay que comparar. Ahí está el error del gobierno con la pesada herencia, que tienen que empezar a gobernar y dejar la pesada herencia. Porque todos los indicadores están marcando que por las medidas que ha tomado este gobierno se produjo la disparada de precios, se produjo la profundización de la recesión. Perfecto, yo digo... Porque el INDEC de Todesca marcó que el año pasado terminó con un 2,2% de PBI a favor. ¿Y cuál fue la cantidad y este año de va a ser desocupados? recesión. Bueno, pero a ver, ¿cuál fue la cantidad de desocupados recesión, ayer? Producto de las medidas que toma este gobierno. Entonces, el relato que están creando choca contra la realidad diaria. Yo no estoy discutiendo Tenés 430.000 personas sin trabajo. No, tenés casi 2 millones de personas sin trabajo. Bueno, ¿y qué les vas a decir? No, miren, en realidad eso es porque están sin laburo. ¿A dónde vas a ir a buscar? ¿Qué excusa le vas a poner a esa gente? No, pero perfecto, con ese razonamiento no discutamos nunca nada, digámosle a la gente que está sin trabajo y en todo caso, cuando haya números que no nos gustan, los escondemos abajo de la alfombra. El gobierno tiene que preocuparse, como todos los sectores le están indicando, a rectificar un rumbo económico equivocado, bueno, pero notoriamente equivocado. Claro, entonces, ¿cuántos eran los desocupados el año pasado? Hasta José Luis Bueno, pero a mí me parece muy interesante la discusión. Le marcó al gobierno, hasta José Luis Esper le marcó ayer el gobierno que están equivocados. Perfecto. Hasta José Luis Esper. ¿Cuál es la discusión entonces? Que el gobierno está haciendo mal las cosas. Pero está bien, el gobierno nos está dando a conocer estos números, primer dato que a mí me parece positivo, porque hasta el año pasado no podías confiar en los números que te daba tu propio gobierno. Siempre el índice de empleo fue uno de los índices de empleo más confiables en la Argentina. Siempre. No, pero eso para nada es verdad, digamos. De hecho, ¿cómo que no? Pero siempre fue confiable. ¿Vos estás tomando los datos que te dio a conocer ayer el INDEC? Siempre fue confiable pero el de ahora, el dato de ahora, ¿confías en el dato de ahora? ¿Te parece que es verdadero? De hecho sí, porque lo estamos discutiendo. Es decir, hay 1,5 millones de personas desocupadas en la Argentina. Gracias a que el INDEC nos da a conocer ese dato, nosotros podemos discutirlo hoy y analizarlo. Y con todo el respeto para la gente que no tiene trabajo, me parece que justamente se merecen esa discusión. Ahora, el mismo INDEC que te da a conocer ese dato te dice, señores, no lo podemos comparar hacia atrás porque el dato que teníamos hacia atrás no es confiable. ¿Para qué vas a comparar para atrás? Pero vos lo estás mencionando. Por la realidad. Pero bueno, vos estás diciendo que hay... por la realidad que te lo están diciendo en Visa Constitución, la cantidad de pérdida de trabajo que ha habido. Pero yo no lo estoy discutiendo la realidad. En el Gran Rosario, bueno, cómo no estamos discutiendo lo mismo. Y pérdidas de trabajo. Bueno, ¿Y qué hay que discutir? No, hay que discutirlo. Hay que discutirlo. Pero que hay gente sin laburo y que no consigue laburo. Y hay que discutir, Gato, eso es lo que hay que la discutir. creación de empleo también, de qué forma se va a crear empleo. ¿Y si no, cómo vas a solucionarlo? ¿Cuál es el problema? Por las políticas erráticas del gobierno. Denunciándolo en televisión no lo solucionás. Porque además el gobierno, el Ministerio de Trabajo, no hace absolutamente nada frente a las suspensiones, frente a los despidos masivos que hubo del Estado. No hay políticas propositivas para dinamizar. No las hubo en los últimos 5 años. Sí, tenía los repro que eran muy buenos. No, todos los aceptaban. El Estado tomó... Los repro te salvaban muchas situaciones. Bueno, yo quiero decir y algo. auxiliaron muchas situaciones. En los últimos 5 años... Lo que pasa es que en la concepción de ustedes, no es que el Estado no se tiene que meter, tampoco auxilia a la gente y que se siga profundizando el desempleo en la Argentina. En la Argentina en los últimos 4 años no hubo creación de puestos de trabajo, este es el 5.º. Eso lo desmintió el otro día Carlos Tomado. Pero vos me estás
la mano. Pero a ver, Lo desmintió Carlos Tomada con los números a la mano. Andá a ver el programa del martes de Minuto 1. Bueno, los números de Carlos Tomada del año pasado, que llame ahora y que lo desmienta, digamos, no hay ningún problema, del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué no lo ponemos a Carlos Tomada un desempleo en la Argentina de más del 9%? Y eso no lo dio a conocer el INDEC. ¿Irán los números del mercado del Ministerio de Trabajo? Yo trabajé en el Ministerio de Trabajo, yo sé cómo se hace. Pero eso lo aclaró en su momento Tomada. ¿Por qué no lo llamamos a Tomada y pero está bueno para que se sume al debate? Digo, porque también se discute en la Argentina un desempleo que se supone que se generó en los últimos meses y no hablamos del millón de personas que era desempleado. Les hago una pregunta a los dos. ¿No sería bueno empezar a discutir cómo hacemos la creación de empleo? O sea, ¿cómo dinamizamos las cooperativas, Antonio, por ejemplo, para que puedan...? Anoche había José Urtubey, que no es K, porque acá hay que aclarar, parece que todo de dónde proviene. José Urtubey no es K, es empresario. Omar Plaini, de la CGT, que yo en los últimos años no fue K, digamos, yo no hice ninguna porque acá viste que hay que advertir. Yo soy de Racing, ¿eh? Entonces, anoche, realmente, José Urtubey lo viene, uno de los pocos empresarios de la Argentina que se anima a hablar de estos problemas, porque la UIA está escondida. La UIA escondida, ayer fue un papelón lo que hizo la UIA, diciendo nosotros no vamos a salir a pelar por las grandes empresas, por el tarifazo, un papelón la UIA, realmente escondida frente a la problemática que tienen. José Urtubey es el único que se anima a dar la cara desde Marte. Y ayer decía José Urtubey, el gobierno se equivocó, hizo un error de diagnóstico, desde el vamos. Lo hacía Prat Gay. Prat Gay decía, devaluamos, total, está ya naturalizado 15 pesos el dólar en la Argentina. No, y eso fue un gravísimo error de Prat Gay. Pero a ver, estamos mezclando todo. Gravísimo error de diagnóstico. Error de diagnóstico del gobierno. Los errores del gobierno. Se enamoraron del verso de la pesada herencia y no han hecho absolutamente nada en la actualidad. Tiene responsabilidad en los datos que estamos dando, tiene muchas. Toda la responsabilidad. No, exactamente, esa es la diferencia entre nosotros. Yo creo que el gobierno no tiene toda la responsabilidad. Tiene responsabilidad, pero al mismo tiempo encontró indicadores, encontró sectores de la economía que no estaban bien. En los últimos 4 años el sector privado no generaba puestos de trabajo para incorporar gente en el mercado de trabajo, que todos los años vos tenés que generar esos puestos porque tenés que incorporar a la gente. Pero si robotizan, Julián, si compran todas máquinas robotizadas. Digamos, pero digo, ¿qué hacía el Estado? Gana rentabilidad trataba de generar empresario. Políticas para que se creara trabajo. No se podía crear trabajo en el sector privado. ¿Qué hacía el Estado? Lo tomaba como si fuera empleador, es decir, le daba un trabajo. Yo no estoy discutiendo eso, lo que digo es en algún momento el Estado termina, es decir, llega a su límite en la capacidad para tomar puestos de trabajo. Porque el Estado, la función natural no es que tiene que tener empleo público. Tiene que tomar, Julián. El Estado tiene que hacer políticas. El Estado tiene que promover empleos. Coincido con vos. Y todos le están diciendo que con esta política económica van al rumbo equivocado. Bueno, pero Gato, todos se lo dicen. Pero acá hay un tema. Porque va a bajar la inflación a costa de ¿qué? De que no compre nada, que cae el consumo como está. Acá hay una realidad también que ayer el presidente llegó a una planta robotizada, o sea que hay un margen, no, pero es que la rentabilidad va contra el trabajo. Deja eso de lado. Todos los índices. A ver, Gustavo, compra de cemento. Pero no querés empleo. Pero vayamos a lo otro, Antonio, no nos quedemos en eso. A ver, les voy a preguntar, compra de cemento, ¿cómo está el índice? Vos me vas a decir los datos que los di yo ayer, digamos. ¿Cómo están? Pero no, es que no va en ese sentido. No voy a discutir eso en ese sentido. ¿Cómo está la construcción? Pero cayó, la digamos. industria argentina, Gustavo, el peor descenso en 15 años. Pero vos te quedás solamente en la construcción, te quedaste en todo el resto. Todo, la industria. Quedaste en todo el resto. La industria cayó 6,9% en mayo, Pero la junio. industria del 70 hasta la fecha ha perdido enorme cantidad de puestos de trabajo, esto es una realidad. Digo, el sector de la máquina reemplazó al hombre. Y el sector automotriz son los dos sectores que caen en la Argentina. Pero no es la culpa, no le vayamos a echar ahora que el desempleo es culpa, Antonio, si vos... de que la máquina reemplazó al hombre. Pero si una fábrica de galletitas tiene el 40. Pero entonces ¿qué haces? Pero no es así. ¿Cuál es el futuro? A ver, ¿cuál es el futuro? Me parece que lo podemos plantear en estos términos. ¿Puedo decirte algo? ¿Cuál es el futuro? Discúlpame. ¿Cómo creas trabajo? Más allá de las máquinas y de todos los sectores que sabemos que se ven afectados gravemente. La pregunta es qué está haciendo. Perdón, un minuto. Porque estamos teniendo dos conversaciones a la vez. Hay varios sectores muy afectados. La pregunta me parece de acá para adelante es más allá de las responsabilidades que vos ya repasaste y que es muy interesante también discutirlas y repasarlas. ¿Qué está haciendo el gobierno? Porque Macri hace instantes ha dicho vamos por el camino correcto y lo dijo recién, lo dijo ante el agro. De hecho lo tenemos para escucharlo. Lo escuchamos y después seguimos debatiendo. Si realmente nosotros tenemos un compromiso con crecer, con desarrollarnos, con derrotar la pobreza, eso se logra diciéndonos la verdad.
se logra como estamos haciendo, teniendo un instituto que da estadísticas claras de cuál es el desempleo, cuál es la pobreza, cuáles son los datos reales de la economía. Y esos datos reales tienen un número que nos tiene que preocupar, que es la población que efectivamente tiene empleo. La Argentina apenas supera el 40%. La mayoría de los países de la región está arriba del 50%. Y además en nuestro 40% existen en la última década la creación de más de 750.000 empleos públicos, que en la mayoría de los casos fueron para disimular la incapacidad de crecer, la incapacidad de generar empleos que nos desafíen, porque eso es lo que necesitamos como seres humanos. Eso lo necesitamos para realizarnos como personas. Tener un trabajo que nos estimule, que nos apasione, que ni siquiera necesitemos el despertador para arrancar todos los días, porque hay un rol que me demanda, hay una tarea que yo tengo que cumplir que el resto de la sociedad necesita. Ese es el camino del progreso, ese es el camino del empleo, ese es el camino de la felicidad para todos los argentinos. Así que gracias a la gente de CRA por la lucha con sus 15 confederaciones en todo el territorio. Gracias por creer en una Argentina federal, generando empleo en cada economía regional, en cada zona del país, verdadero arraigo, porque ese es el desafío. Tener una Argentina desarrollada integralmente, y estoy convencido que hemos comenzado a caminar en la dirección correcta. Buenos días y que sea un éxito esta jornada. Señoras. La verdad me cuesta entender. Yo rescato el dato del empleo público, que era el que estábamos discutiendo, digamos. Es decir, yo coincido que eso se ve, digamos. Es decir, el sector público como empleador, no es función del Estado ser empleador. La función del Estado es generar condiciones para que todos nosotros pongamos en marcha algo, y eso genera empleo. Ahora tengo una pregunta. Seguimos con el pasado. Pero yo genero... Afrontar el presente nada. Yo genero condiciones no para una despertador. fábrica. Para una fábrica. La genero. A ver, armo un canal y pongo todas cámaras robotizadas. No hay más camarógrafo. ¿Qué haces? Bueno, está bien, digamos. Yo gano mucha guita porque tengo robotizado, no tengo gente para pagar sueldos. Esos son desafíos que enfrentan todas las economías, no solo la Argentina, digamos. Entonces hay que pensar en el ser humano. Hay empleo en la Argentina. Pero hay que pensar en el ser humano, porque si no, entonces en definitiva lo que haces estás reemplazando al hombre. Entonces, ¿cómo generás puestos de trabajo? Todos albañiles. El Estado tiene la responsabilidad de cuidar al más débil. En este caso, el más débil es aquel que no tiene empleo. Si la rentabilidad está en robotizar. No, está bien, pero lo que digo es, el Estado tiene la responsabilidad de cuidar al más débil. El más débil es hoy el que no tiene trabajo, porque el trabajo es un ordenador social. Es decir, aquel que no tiene trabajo, la realidad es que no tiene sustento y en muchos casos desesperación. Entonces, marcando esa prioridad, esa es la primera prioridad. Después lo que hay en este momento, al menos el gobierno, es toma decisiones en función de lo que cree que tiene que ser una economía competitiva. Está bien, pero... Eso genera desempleo, genera desempleo porque lo estamos viendo. La economía competitiva que plantea el liberalismo es en desmedro del ser humano. No, pero yo creo que por ahora... Porque el empresario gana una fortuna y no hay más trabajadores. Vos robotizás todas las fábricas y no hay más laburantes. Entonces tenés que empezar a pensar a futuro qué hago frente a la tecnología. Porque entonces vas en desmedro del ser humano. Te pongo el ejemplo que tenemos acá. Vos acá tenés camarógrafos, ponés todas cámaras robotizadas. No hay más laburo. No hay más laburo. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿En beneficio de quién? De 4 tipos. Entonces hay que pensar, en definitiva, cómo armás una economía pensando en el ser humano. Pues entonces tiré una bomba atómica en África y que se mueran todos. Ah, bueno, acá me parece que el hay que pensar en eso. No es ese, al menos yo... Pero ¿cuál es el futuro? Imagino que cualquier gobierno no va a plantear eso. Pero hay que discutir a futuro. Pero que digo es, hay una situación que es... Pero es una situación hay mínima mucho lo que está planteando. Pero ¿cómo no, Gato? ¿Cómo mínima? Esa es la cuestión de fondo. Antonio, no sé ¿Qué haces con el ser humano, Gato? ¿Por qué te obsesionás con Porque vos querés que sean todos operarios, que todos hagan... Pero es que hay muchos operarios que todos sean albañiles, pero está bien. Pero vos planteás la construcción como que el futuro es ser albañil. Pero Gato, ¿qué me estás planteando vos? No, eso pasa por ahí la discusión. Pero el problema fundamental de la desocupación pasa por la robotización. No, pasa por en una parte sí. Es un problema a nivel mundial, es una tendencia, digamos.
más en países subdesarrollados. Seguramente afectará donde la en gran rentabilidad parte, es mucho más como grande dice acá. Tony, Es cierto que cuando seguramente. incorporás tecnología en la economía, eso te genera Gente una afuera. situación de De 400 desempleo. a 40 pasás, tenés 400 Sí, desocupados. Es decir, cuando vos incorporás seguramente. tecnología, Ese es el problema eso de pasa. fondo. Y Pero bueno, mi no es el pregunta, caso de la Julián, economía es, ¿qué argentina. crees vos? Claro, no ¿Qué es crees el vos que caso, está ahí haciendo el comparto con gobierno? Julián, no es el caso de la robotización. Hay que ir, reitero, hoy Gato, hablábamos con los trabajadores. Bagley de Villa despidió Constitución. 700 tipos. ¿Qué me hablas, gato? ¿Pero por qué despidió Porque Bagley? robotizó. No, porque Bueno. bajó el consumo. No, querido, andé y ¿Por pregunté. qué? ¿Por Fue qué hace- baja? fue A ver, hace yo 4 años, gato, gobernaba Cristina Fernández de Yo fui a Kirchner. Toyota, donde hay mucho de robotización. Siguen, el año pasado o hace 2 años atrás, abrían nuevas plantas, incorporaban nueva Porque gente. Japón lo Toda la prohibió, gente- Japón lo prohibió. No, pero hay mucha Y se ponen los tableros a robotización. mano. Andá a fijarte en el polo Zárate Campana, donde en estos últimos años crecieron realmente el parque industrial. Uno va por la ruta 9. Es impresionante el desarrollo del parque industrial. Porque hay un trabajo- Eso es pesada herencia, le preguntaría porque yo hay al un gobierno. trabajo real. Beneficiosa herencia de los parques industriales como crecieron en cualquier pueblo que uno va. De acá a Córdoba en el auto, y yo lo hago mucho todos los años, ves un desarrollo realmente importante de pequeñas y medianas empresas, Exactamente, de parques sí, industriales, coincido, que ahora están agonizando. ahí yo coincido con vos. Agonizando, ¿por qué? Porque les pega el tarifazo, porque el pequeño empresario que no puede pagar empieza a despedir, lo dicen acá todas las noches cuando vienen a minuto 1, no estoy inventando yo. Hoy la gente de Villa Constitución están preparando una marcha multitudinaria para la semana próxima. La gente en Villa Constitución, Centro Fabril, si lo hay, del Gran Rosario de la provincia de Santa Fe, porque se caen la línea blanca, por ejemplo, en Rosario, Les Mata, Uocra, todos esos están con problemas gravísimos. A ver, sin ir más lejos, este año 60.000 despedidos de la Uocra. Más te diría. 60.000, y bueno, 90.000, y esos son pero- obreros de carne y hueso. 90.000. Y de este año, porque el gobierno paralizó muchísimas obras, porque cayó la venta de cemento, porque cayeron los índices de construcción, cayó todo este año realmente. Yo estoy de Es penoso, derecha, pero hay que yo estoy de decirlo. derecha. Ahí con el el tema. dato, me parece que el dato que tenemos que marcar, que es quizás lo que está tratando de decir el presidente, por al menos me parece que puede llegar a ser, es que en estas últimas 2 semanas se agigantaron lo que son las transferencias a las provincias. Venían prácticamente en un nivel nulo y el gobierno nacional empieza a girarle dinero a las provincias para obra pública. Entonces, eso tendría que tener una reactivación, probablemente sí. No se está viendo en el mercado de empleo, obviamente que no. Pública y tirás abajo la industria láctea. Entonces, ¿hay una responsabilidad de la este gobierno? Está horticultora. claro que sí, digamos, me parece que hay que marcarlo. Hay una responsabilidad, el gobierno trató de hacer durante los primeros meses otro esquema, no funcionó porque no hubo inversión privada, entonces cuando no hay inversión privada, ¿cómo la reemplazás? Con inversión pública. Vos que digamos, sos economista, tengo una pregunta. ¿No es la mejor manera de disfrazar la desocupación no es generando obra pública? Sí y no, a ver, para hacer obra pública necesitas recursos. Pero es una gran manera de pasar la No, ocupación. yo ahí lo que digo es, el Estado como empleador sí podría de alguna manera ser una especie de transición mientras el mercado de empleo mejora. Es decir, Con obra pública. el Estado te da trabajo mientras vos no conseguís en el mercado privado. Ahora, ¿y después qué? ¿Y después qué? Claro, esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque la calidad del trabajo que se está generando es con el objetivo de crearte un trabajo, no es porque el Construcción. Estado lo necesite. Claro. En cambio, la construcción sí. Es decir, la construcción se supone que estás haciendo algo y eso genera actividad económica y eso te genera una mejora para todos. Si vos haces un puente donde antes no estaba, se supone que es mucho más productivo para todos, para el que tiene una pyme, para el que tiene una mediana empresa, Pero eso es para corto el que plazo. viaja. Terminaste el puente y... Bueno, se supone que siempre, las economías trabajan con obra pública. La pregunta es en qué dimensión y de alguna manera cuál es el tamaño de tu economía para la obra pública que vos tenés montado. Y en ese sentido lo que hemos marcado es, hubo una situación donde el gobierno frenó la obra pública y ahora la está reactivando. Yo creo que porque no funcionó la apelación a sectores privados para que inviertan en el país, por lo menos en esta primera parte del año. Pero Julián, cuando se dice que si falta dinero se va a paralizar la obra pública, como se dijo al respecto de Sí. los incrementos de Para mí tarifas, no entonces la no mirada aplica. no está puesta en generar más empleo, Yo no- porque es lo primero. Sí, yo de donde desconfío de las palabras del ministro de Hacienda. Para a mí menos no- que haya sido a modo de amedrentar. Para mí ¿no? fue una fórmula para amedrentar porque eso no se está viendo, digamos, lo que se ve es un giro muy fuerte de recursos del gobierno nacional a las provincias. Es decir, evidentemente esta situación que el gobierno no reconoce como preocupante, es preocupante
les preocupa y por lo menos están actuando en consecuencia en la medida de lo que puede llegar a ser un impacto de ese mercado de la construcción y la automotriz para una reactivación en el corto plazo. Yo reconozco que hay una responsabilidad muy fuerte de este gobierno, pero no podemos desconocer también causas que se están arrastrando. Es decir, sería necio de nuestra parte no apuntar a un mercado de empleo que viene sufriendo en los últimos años. Nosotros en Radio 10 hoy a la mañana sacábamos a la gente y muchos te dicen hace 2 años que no tengo trabajo, hace 1 año y medio que no tengo trabajo, hace 3 años que no tengo trabajo. La realidad es que eso está. No, pero eso quedó clarísimo. Julián, es que el gobierno no está tomando las políticas adecuadas o ha errado para en las generar. políticas. En eso bueno, coincido. pero entonces estamos coincidiendo. En eso coincido. Un gobierno tiene que tomar medidas para promover empleo y todo el mundo se lo está diciendo a este gobierno que erró porque tienen una concepción realmente de muy... Ahí es donde abrió el presidente hoy. Frente al campo. Claro, siguen insistiendo con las mismas y no hay un plan industrial de desarrollo, no hay un programa de estímulo a pequeñas y medianas empresas. Bueno, ahí está, el punto es siempre va frente al campo. El punto es el programa de estímulo a las pymes. Este no es el hay. ABC. Ese es el ABC. Lo ha votado la Cámara de Diputados recién y después le mandan un tarifazo que los termina de matar. Entonces, ¿dónde está el estímulo? Sin embargo, en el caso de McDonald's hubo una frente... ayuda concreta y rápida, ¿no? En el caso de McDonald's, ¿te acordás, Gato? Bueno, sí, hubo una pero ayuda fue concreta. realmente... Fue la única empresa con la que hubo una ayuda concreta, rápida, para el pago de sueldos. Está bien, pero fue la verdad algo que muy rechazado por por eso lo menciono. Digo, fíjense dónde va a hablar el presidente últimamente. Siempre frente a los sectores concentrados y del campo. ¿Dónde hay un plan hoy de defensa de la pequeña y mediana empresa que lo está necesitando y pidiendo a gritos? A gritos. No, y las Uno tiene empresas que ver regionales, Gato, todos los días. La economía regional no se mueve solamente con la pyme. Bueno, anoche tuvimos los productores hay un montón en de el productores piso que del necesitan... minuto 1. Anoche los productores con el cansancio, la tristeza que tiene esa gente. Están pidiendo a gritos que los atiendan y que les den financiamiento. No, y la imagen de ayer de la plaza fue para mí dificilísima. Fue muy dura la imagen. Sí. Viendo gente que iba por una manzana y una pera a hacer una cola infinita y los productores estaban regalando lo que producían. Realmente una imagen triste. Gracias, chicos. Gracias.